versículo 1. Luego pasamos al capítulo 1, versículo 15, y luego pasamos al capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Y luego pasamos al capítulo 4, versículo 2. Vamos de la siguiente manera, el 1:1. Dice la palabra del Señor: Pablo, hermano Walter. ¿Qué hago con el hermano Walter? Espere que el hermano Walter se siente, porque por eso les digo que me tocó pedir registro de nacimiento. La mamá es muy bella persona, no sé qué pasa con el hermanito Walter. Una prueba de ADN para mirar si realmente es el hijo. Una excelente mamá. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis pasiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante y de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y el capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Cierre sus ojos y dígale al Señor: la única razón, el único motivo por el que yo estoy acá, Señor, es para atender tu palabra. Es lo que quiero escuchar en esta mañana. Dígale al Espíritu Santo: habla mi corazón. Dígale al Espíritu Santo: sé que tienes una palabra para mi vida. Dígale al Espíritu Santo: mis oídos están abiertos, mi mente está despejada para escuchar el mensaje de salvación en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses. Cosa magnífica, iglesia casi perfecta. Es un sermón que hemos venido trabajando durante varios fines de semana, que se llama Los defectos de la iglesia perfecta, ¿sí? Y si es una iglesia perfecta, pues no debería tener defectos. O sea que no existe iglesia perfecta. Y si la iglesia que en presunción era perfecta tenía defectos, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? ¿Qué esperanzas podríamos tener nosotros? Si la iglesia del primer siglo, la más bonita, la más organizada, la de mayor proyección y con la que tenían más expectativas, tenía tantos defectos, imagínense qué se puede esperar de nosotros. Pero el apóstol Pablo, de una forma particular, empieza a corregir unos problemas a través de la carta. Reconoce las virtudes, reconoce las cualidades de la iglesia, reconoce el amor incondicional de ellos y la forma como vienen trabajando, y de cómo su testimonio ha crecido en la región y de cómo realmente ellos han empezado a entender las cosas del Señor. Y Pablo lo siente como corona mía. O sea, si hay algo de lo que yo me sienta orgulloso, si hay algo en lo que yo me pueda gloriar, es de la iglesia de Filipos, que era una iglesia que realmente era una iglesia especial, muy bella. Hubo otras iglesias más complejas, Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Había iglesias más difíciles como la iglesia de Corinto, que era una iglesia supremamente compleja. Pero la iglesia de Filipo era una iglesia casi perfecta, tenía muchas cosas especiales.
Pero en medio de esas cosas especiales, no logramos entender por qué el apóstol Pablo tiene que corregir desde afuera problemas que estaban sufriendo la iglesia desde adentro. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que mandar una carta desde otro país, desde una cárcel en Roma? ¿Por qué tiene que mandar unas instrucciones para una iglesia que en presunción venía trabajando perfectamente? Si la iglesia venía trabajando también, ¿por qué Pablo tiene que mandarles una carta donde tiene que corregir algunas actuaciones? Lo peor en esta carta es que esta carta es una de esas cartas donde ya está el orden de la iglesia. Están los ancianos y están los obispos. Por favor, los ancianos de esta iglesia, pónganse en un segundito sobre sus pies. No, mi hermanito, los ancianos en servicio. ¿Sí? Tengo dos ancianos en la iglesia. Uno es mi hermano Libardo, otro es mi hermano Oscar y mi hermano Humberto. Son los ancianos de la iglesia. ¿Están los diáconos? ¿Dónde están los diáconos? Tenemos dos diáconos y falta el hermano Félix. Nosotros somos una iglesia bíblica en el momento en el que tenemos ancianos y en el momento en el que tenemos diáconos. Y en presunción los ancianos, cuando el pastor no está, deben hacerse cargo de la iglesia, en su orden, en la forma como la iglesia se comporta. Estos 2 fines de semana yo dejé la iglesia a cargo de mi hermano Oscar. Y mi hermano Oscar compartió la palabra en un servicio a las 8, porque este culto empieza a las 8, no a las 9. Y mi hermano Alejandro a las 10 de la mañana compartió la palabra. Y a los 8 días invirtieron las cosas. Uno predicó en un horario y el otro en el otro horario. O sea, significa que esos hermanos están ahí para ponerle orden a la iglesia cuando el pastor no está. Los diáconos, la función del diácono es servicio. Significa que el diácono tiene que estar atento a todas las necesidades de la iglesia, tanto en los baños, las escuelas dominicales, que todo funcione adelante, que todo esté perfectamente acomodado. Pero si un día yo llego y eso está un chicoral de basura, ¿a quién yo tengo que ir? A los diáconos y decirle qué pasa. Si un día yo no estoy y la iglesia se desordena, ¿yo a quién tengo que ir? A mis ancianos y preguntarle qué fue lo que pasó. La iglesia de Filipo tenía ancianos y la iglesia de Filipo tenía diáconos. En presunción, la iglesia debería andar caminando perfectamente. Pero si la iglesia andaba perfectamente, ¿por qué les mandaron una carta de exhortación? Simple, porque los que tenían que estar trabajando no lo estaban haciendo. Estaban en sus oficios y en sus tareas ministeriales pasando por alto el comportamiento de la iglesia con respecto al servicio. ¿Y a qué me refiero yo con ello? La iglesia se estaba descuadernando en la forma en que las personas habían empezado a trabajar dentro de la iglesia con envidia y con rivalidad. Y nadie se daba cuenta. Los hermanos la iglesia se volvió una competencia. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace primero? ¿Quién lo hizo más bonito? Y no lo hacían para el Señor, sino para disgustar o crear celos o contiendan con los demás hermanos de la iglesia. O sea, los pone uno a predicar y tratan de dar el mejor sermón para impresionarlos a todos y considerarse dentro de la iglesia como el mejor predicador después del pastor. O sea, está compitiendo. Tuvieron un seminario de hombres hace poco tiempo, lo hicieron especialmente muy bien, siempre los he felicitado por ellos. Ahora viene el de mujeres, entonces la mujer dice en su corazón, nosotras nos proponemos hacerlo mucho mejor que los hombres. Ahí arranca la competencia, porque usted realmente tiene que hacer las cosas es para Dios, no mejor que el de los hombres. En presunción nosotros todo lo que hacemos deberíamos hacerlo mirando al cielo, no mirando a mis hermanos. Nuestra mirada debe ser vertical. Todo lo que yo hago tiene que agradar a Dios, no al pastor. Yo recuerdo que el pastor donde nosotros venimos era un hombre de mucho carácter. Y cuando él entraba así por la iglesia, eso parecía un batallón. Todos eso nos poníamos hasta firmes y nos peinamos. Como que ni siquiera nos podía ver y nos arreglamos. Ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Y muchas personas vienen a la iglesia simplemente para ser saludadas o que tengan un reconocimiento del pastor. Y usted no debería ir a una iglesia a eso. Usted viene a una iglesia
es agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sus ojos tienen que estar puestos ¿en dónde? En el Señor. Puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no pierda su tiempo poniendo sus ojos en mí. Mañana lo defraudo por la tarde. Y estos ancianos y estos obispos estaban trabajando, pero no estaban trabajando bien. Estaban trabajando, pero ya tenían la iglesia descuadernada. Entonces, ¿en qué era que trabajaban? La iglesia llena de envidia, llena de rencores. La iglesia llena de competencia. La iglesia, y hay ancianos, hay un pastor y hay unos diáconos. Entonces, ¿qué estaban haciendo los ancianos y los diáconos si tenían la iglesia descuadernada? Entonces aquí empezamos a ver por qué el apóstol Pablo empieza a corregir la iglesia desde otro lugar, porque ellos no pudieron. El pastor local no pudo. Los diáconos no se dieron cuenta. Los ancianos estaban ocupados en otra cosa. Y llegaron los chismes a Roma. Es una iglesia muy bonita, pero complicada. Yo conocí una iglesia tan chismosa. Una iglesia tan chismosa que a uno le salía más barato salirse de la iglesia que caer en desgracia con ellos. Usted caía en desgracia con los chismosos de la iglesia y a usted le salía más barato irse para otra iglesia. Y cuando el chisme es el que se apodera de una iglesia, la quiebra, la seca, la tumba. Cuando el corrillo de aquí contra el corrillo de allá y la hermana se trajo un copete y todas mirándole el copete a la hermana, y hoy mientras comen, oiga, si vieron el copete de la hermana Marisol. Y ese copete ya lleva un año unos haciendo burla, mofa, recocha con el copete de la hermana. Cuando esas cosas están en una iglesia, mis hermanos la secan. Tenga cuidado con su lengüita. Tenga cuidado con su vocabulario. Y tenga mucho cuidado con lo que usted dice de sus hermanos, porque eso seca la iglesia. Eso seca la iglesia. Y estos, aunque tenían tareas que hacer dentro de la iglesia, curiosamente se les estaba desordenando. Y lo particular está en el libro, no vayan allá, tranquilos. Está en el libro de Tito, en el libro de Timoteo, con respecto a las tareas de las personas que deben estar en una iglesia haciendo las cosas bien. Dice la palabra, dentro de los requisitos solamente tomé los que tienen que ver con la conducta de la iglesia. Requisitos de los obispos y los ancianos que aplicaban dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles eran los requisitos? Apto para enseñar. Un anciano, un diácono y quienes sirven acá deben ser aptos para enseñar. ¿Qué es apto para enseñar? Que lo que explica se le entienda. Porque hay personas que pueden hablar 1 hora y no se les entiende nada. Lo menos que se espera es que sean aptos para enseñar. Que lo poquito que enseñan se les entienda. Yo les hago una pregunta. ¿Allá estaban predicando sobre el amor? ¿Allá estaban predicando sobre la unidad? ¿Allá estaban predicando sobre la comunión? Pues si predicaban sobre la comunión, no se les entendía, porque allá no había comunión. Si estaban predicando sobre la unidad, no se les entendía. ¿Saben por qué? Porque la iglesia se estaba dividiendo por factores internos dentro de la congregación. La palabra de Dios dice que deben ser apacibles. Apacibles son serenos y conciliadores, ¿sí? ¿Qué son conciliadores? Ya rompimos relaciones con Estados Unidos. ¿Qué se necesita? Un buen diplomático. ¿Qué se necesita? Un buen canciller. ¿Qué se necesita? Un buen embajador. Y de este país es de lo que más carece. Diplomacia y cancillería. Una buena embajada. Hace falta. Hace falta el diálogo apacible y sereno. Pero lo que hay es un mensaje violento y agresivo. Y ese vocabulario agresivo genera desodio, rencores, disputas, guerras entre los países. Hace falta ser apacible y ser conciliador. Es lo que se pide de los diáconos, los ancianos y los pastores de una iglesia. De los requisitos de los ancianos: no amigo de contiendas. O sea que debe ser una persona que evite los problemas, que sea un árbitro, que cuando haya una disputa en la iglesia, él llegue con la tarjeta amarilla y la tarjeta roja y decir: hermano, su vocabulario es inapropiado con su hermana.
Aquí una vez me tocó sacarle tarjeta amarilla a 3 hermanos. Y le saqué tarjeta amarilla a 3 hermanos por esta razón. Ustedes me dirán si sirvo o no sirvo para árbitro. Le faltaron el respeto a las ancianas de la iglesia, los jóvenes. ¿Cómo le parece a usted una cosa de esas? Los pájaros tirándole a las escopetas. Y me fui yo, salí un fin de semana y cuando yo vuelvo me contaron las ancianas. Tal hermano me agredió verbalmente. Tal hermano me faltó el respeto verbalmente. Y tal hermano me contradijo y no me hizo caso cuando yo le di la orden de tal cosa. Y yo dije, ¿cómo? Si en la iglesia no hubiese árbitros, uno dice, ay, ya hermana, supérelo, usted sí jode por todo, ¿no? Pero como en la iglesia hay árbitros, entonces hay que ir a los jóvenes y decirle, hermano, hágame un favor. ¿Usted cómo le habla a la anciana de la iglesia, le habla a su mamá? Uy, pastor, así los cogí. Me hace un favor, mi hermano, me respeta a las ancianas. No porque no tengan maridos al lado, significa que usted le puede pasar la planadora por encima. Me respeta a las ancianas de la iglesia. Y si no, ahí está la puerta de la iglesia abierta. Vaya, fáltele el respeto a todas las vidas que usted quiera, pero no en esta iglesia. Cuando hay un árbitro, no se permiten esas cosas. Cuando hay un árbitro, se saca tarjeta amarilla. Y se le dice al jugador, está condicionado de ahora en adelante. Si un hermano le insulta al otro, con vulgaridades, con irrespetos y todo, se pone en disciplina, porque hay un árbitro, porque hay un mediador entre los conflictos, porque hay una diplomacia, hay un canciller, hay un embajador que hace que las cosas tengan que marchar según Cristo y no según las pasiones del corazón de cada uno. Así que nosotros debemos ser no amigos de contienda. Nosotros vemos una contienda, nunca se me olvida el método Gilberto. Gilberto era un hermano que iba a la iglesia y una hermanita muy alegre llegó y se acercó y nos dijo, ¡ja! ¿Sí supo lo que hizo tal hermana? Y nosotros nos quedamos mirándola y dijimos, no sabemos. Y dijo, imagínense que esa hermana, y nos contó un chisme de esos descalificadores, de esos chismes que son picantes para comer con empanada. ¡Ay, qué chisme! ¡Qué chisme! Y nosotros de verdad. Y el hermano Gilberto se quedó mirando a la hermanita y miró allá a la hermanita de la que estaban hablando. Dijo, hermanita Paola, venga. Hermanita, es que aquí esta hermana está que dice que usted esto y esto. Ahí las dejo a las 2 para que ustedes arreglen eso. El método Gilberto lo llamo yo. Porque nosotros no debemos ser amigos de contiendas. Y entonces este se agarró con este. Y entonces este tiene su grupito que lo apoya. Y este que fue la víctima tiene también su grupito con el que se victimiza. Y ya entre grupitos por un problema de terceros, ya no se hablan en la iglesia. Y ni hay santos acá, ni hay santos acá. Porque los dos grupitos aman la contienda y ninguno media en el conflicto. Amantes de lo bueno y justos. ¿Qué se espera de nosotros? Que seamos justos. ¿Usted espera que el mundo sea justo? ¿Usted espera que allá en el mundo sean justos? No pierda su tiempo, allá no conocen la justicia. Pero la iglesia sí espera que nosotros seamos justos. A veces vienen los hermanos delante del pastor. Pastor, está pasando esto. Y yo llamo a la otra parte. Y nos sentamos entre las dos partes y nos sentamos a hablar. Y al pastor, a los ancianos y a los diáconos nos toca mediar en las situaciones de la iglesia y tratar de mirar las cosas con justicia. Y a veces viene la mujer maltratada. Pastor, mi marido me dijo, me hizo, pastor. Y toca llamar al marido a ver si lo que está diciendo la mujer es cierto. Y luego sentarlos a los dos y tratar de conciliar. Allá en el escritorio yo no tengo una fotocopia de divorcios, no, mis hermanos, o un contrato de separación. Ningún pastor que diga ser pastor tiene que promulgar por el divorcio o la separación.
Al contrario, tratamos de mirar por la unidad, por el restablecimiento de los matrimonios y las familias, porque Dios permanezca en esos hogares. Así que tiene que haber justicia de parte de la iglesia. Por eso por allá en una carta que Pablo escribió dijo, no se lleven a las autoridades civiles. O sea, dos hermanos están peleando y se prestaron una plata con una letra y que si usted no me paga y que si usted no me paga. Y entonces cuando ya vio que no se pagó, se van al juzgado, proceso ejecutivo simple de menor cuantía. ¿Contra quién? Contra su hermano. Y entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Llamen a los ancianos y que ellos medien. Primero, no cuando la letra esté en el juzgado. Antes de llevar la letra al juzgado, venga a la iglesia y tratemos de resolver bíblicamente nuestros conflictos como comunidad cristiana. Los que no negociamos delitos de abuso con menores. Aquí un día me iban a poner a resolver un toque-toque, un abuso a un menor de edad. Eso lo resuelven es allá en la fiscalía, mis hermanos. Eso no lo resolvemos aquí en las iglesias. Si usted está siendo víctima de un abuso por parte de unos hermanos en la iglesia de alguien, no venga al pastor por consejería, corra a la fiscalía y denuncie, no se quede callado. Pero hay personas que quieren que el maltrato a la mujer lo resolvamos con consejería aquí en las iglesias. No se equivoque, mis hermanos. Eso hay que ir a arreglarlos a la fiscalía. Y hay personas que creen que la iglesia es el lugar para conciliar violación y abusos con menores de edad. Sáquese eso de la cabeza, eso es retorcido, mi hermano. Eso toca ir a resolverlo, ¿dónde? A la fiscalía. Y hay que perseguir totalmente al abusador. ¿Y el abusador tiene derecho a arrepentirse? Sí, claro, por supuesto, desde luego que sí. Pero también tiene que ir a pagar cárcel. Es un menor de edad. ¿Me hago entender? Pero en lo demás, vengan a la iglesia. Aparte de todo, ya tenemos cuasi abogados, personas estudiando derecho, que probablemente nos pueden ayudar en una asesoría. Pero se espera de nosotros que seamos definitivamente personas que mediemos dentro de los conflictos de la iglesia. Dentro de los requisitos de la iglesia, también de los diáconos, aparece retenedor de la palabra fiel. Aparece también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contienden. O sea, quiere decir que si el diácono estaba en la iglesia para convencer a alguien de su mal camino y la iglesia se estaba dividiendo en fracciones, quiere decir que los diáconos no estaban haciendo su tarea. El pastor no estaba haciendo su tarea y los obispos no estaban haciendo su tarea. Entonces nadie estaba haciendo su tarea. ¿Y qué pasa donde en una iglesia nadie hace su tarea? Se vuelve la casa del diablo. ¿Sabe cómo lo llama en el libro Apocalipsis? ¿Cómo se llama? La mazmorra del diablo, la cueva del diablo, la sinagoga del diablo. Imagínense una iglesia sin liderazgo, una iglesia que no corrige sus problemas, viene y termina siendo ¿qué? La misma sinagoga del diablo. Porque usted se imagina donde cada hermano haga lo que se le da la gana, donde nadie respete la autoridad. ¿Qué pasa en una iglesia así, mi hermano? Pues el que gobierna es el diablo. Así que todos debemos de una u otra forma aprender a someternos en el lugar donde estamos. Y no a una autoridad impositiva, maquiavélica, diabólica o un liderazgo abusivo. Sino que todos debemos someternos ¿a cuál autoridad? A esta autoridad. Porque esta autoridad está por encima de su pastor. No importa cuánto diga su pastor y si lo dice bonito. Nuestra sujeción está a la escritura. Como nosotros colombianos estamos sujetos a la constitución política, nosotros los cristianos estamos sujetos a la palabra del Señor. La palabra del Señor prevalece para siempre. Así que esto era de lo que se esperaba de los ancianos y eso era de lo que se esperaba de los diáconos. Pero hay algo particular también dentro de la iglesia de Filipo y es el trabajo de las ancianas con respecto a las disputas y a las peleas en una iglesia.
Las ancianas deben ser reverentes en su porte. ¿Qué significa eso? Que a la iglesia no vaya a llegar con ropa de gimnasio. Como al gimnasio no vaya a llegar con ropa de iglesia. Esa es la regla. A la casa del Señor no llegue con ropa de gimnasio. ¿Se imagina usted esa licra apretada, que no parece una licra sino una lacra, apretada, que Dios mío, sangre de Cristo, poder de Dios, y la hermana con esa licra toda apretada, con sus manos levantadas, yo te amo, Señor, y los de atrás, los hermanos, yo también, Señor? Y luego llegan y le dicen a los hombres, tan morbosos ustedes mirando. Y la Biblia, reverentes en su porte. La regla es, no venga a la casa del Señor como se iría a un gimnasio, pero tampoco se vaya a un gimnasio como se iría a la casa del Señor. Cada ropa tiene su lugar, pero la casa del Señor, dice la Escritura, reverentes en su porte. ¿Las ancianas de esta iglesia son elegantes? Por supuesto. Si no, voltea a mirar a su derecha o a su izquierda, mira a sus hermanitas. ¿Cuál se vino con ropa de gimnasio? Ninguna. Reverentes en su porte. Pero luego dice que no sean calumniadoras. Mire lo que se espera de las ancianas de la iglesia. Que las ancianas no sean calumniadoras. Y esa palabra suena como por allá en la iglesia de Los Rosales, o por allá en Chapinero Alto, las iglesias del country, del norte, o allá así en el barrio Fontanar. ¿Qué es lo que les están diciendo? Que no sean chismosas. En la versión Dios habla hoy no dice ay calumniadora, dice chismosas. O sea que a la mujer se le corrigen que haga lo posible porque no sea chismosa. ¿Recuerdan a Jorge Velosa? Chismosa, chismosa, por no decirle otra cosa. ¿Eh? Pila, mi hermana, porque si le están exhortando a que debe corregir el chisme, contenga su lengua. La hermana que se mordió y casi se intoxica con su propia sangre. Una lengua viperina, una lengua enferma, una lengua calumniadora, chismosa, que vive inflamándolo todo y que de todo mundo vive hablando mal. Y se espera de una mujer que no sea chismosa, que no sea calumniadora, que no sea esclava del vino, que no, la mujer borracha sí que se ve regular, ¿no? Pero el hombre es desastroso, pero una mujer borracha, un hombre es terrible, pero una mujer de 3 días con trago, ¿las han visto? ¿Cómo deben? Una foto y ponerla en la sala de la casa. Maestras del bien, que sean prudentes. Y vuelve y le repite que no sean calumniadoras. Es lo que se espera, que haya dentro de una iglesia. Pero aquí hay una particularidad que es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Y es que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en esa iglesia? Hay ancianas a las que se les pide que sean reverentes, que no sean calumniadoras. Hay diáconos a los que se les pide que sepan enseñar, que sepan llevar la sana palabra. Hay ancianos que deben ser aptos para enseñar y que deben ser hombres apacibles y que lleven la palabra. En presunción, nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos más para hacer una ayuda que para hacer una carga. Nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos que trabajar desde adentro todo lo que tenga que ver con envidias, con chismes, con disensiones, con herejías. Desde adentro debemos trabajarlo. El apóstol Pablo presenta una carta corrigiendo un problema que hay en Filipo. Pero siempre me he preguntado esto: ¿por qué Pablo lo veía y los que estaban adentro
no lo veían? ¿Por qué usted ve los defectos en sus sobrinos, pero no los ve en sus hijos? ¿Por qué usted ve los defectos en los hijos de los hijos de sus hermanos, pero usted no ve defectos en sus hijos? ¿Por qué, si el apóstol Pablo, el pastor y los líderes se sujetan, por qué la iglesia continúa con una conducta implacable? ¿Por qué desde afuera se observan con más nitidez los problemas de una familia, de una iglesia o de una familia y nosotros no? ¿Por qué mi mamá ve en la persona que está saliendo conmigo que no me conviene y yo no me logro dar cuenta de eso? ¿Por cómo hace una persona cuando dice, vea mamá, le presento el gamín de turno? ¿Cómo se llama? El Michael. Mamá, si hay alguien que se llama aquí Michael, perdóneme. Pero así se llaman casi todos los terribles de mi barrio. Pero el Michael, mamá, mire, le presento al Michael. Y el Michael ya tiene 3 presentaciones a la fiscalía, orden de captura, mejor eso tiene de todo. Y la niña enamorada del Michael. Y la mamá apenas lo ve que, siente un frío. Eso le entra un frío por todo el cuerpo. Mamá, vea, le presento al Michael. Y las mamás ven más que las propias hijas pueden ver. Y cuando ya se casan, y esos matrimonios son una pesadilla, las mamás dicen, no se lo advertí, porque ella estaba viendo algo que la pobre muchachita no veía. Es lo mismo que está pasando en Filipo. Pablo se está dando cuenta desde afuera algo que ellos mismos no podían ver desde adentro. ¿En dónde lo vemos? Otra cosa. Viene una visita y usted le da por correr rápido, que viene el hermano Libardo a visitarlos, rápido. Y eso empiezan a ordenar, bajan el perro de acá, empiezan a arreglar los sofás y empiezan no sé qué, que quién viene, el hermano Libardo, y eso arreglan todo. Para cuando llega el hermano Libardo eso está impecable. Y solo vieron el desorden cuando les dijeron que venía el hermano Libardo. Y entonces el resto del tiempo que estaban viendo es el mismo desorden. Pero les empieza a incomodar es cuando hay una visita. Quiere decir que hay un problema en el corazón. Porque la casa debería andar ordenada no solo cuando va el hermanito Libardo, sino que la casa debería vivir en orden en todo momento. O sea que alguien está viendo desde afuera lo que nosotros no podemos corregir desde adentro. Y una amistad. Desde que mi hijo está con esa muchacha, ha cambiado mucho. Desde que mi hijo entró a ese colegio, esa porquería de colegio, ¿cómo ha cambiado mi hijo? Desde que mi hijo entró a ese trabajo, ¿cómo ha cambiado? Y usted le pregunta al muchacho, ¿cómo le ha ido en el colegio? Más chévere, mami. Dice, pero ¿por qué? Si todo el mundo se está dando cuenta cómo cambió usted, menos usted. ¿Por qué todo el mundo se da cuenta menos usted? Es lo que está pasando en Filipo. El apóstol Pablo se está dando cuenta de problemas que están sucediendo dentro de la iglesia que ellos mismos no podían entender. Y Pablo tuvo que corregir la iglesia desde afuera, tuvo que exhortarla, tuvo que dirigirla, tuvo que empezar a colocar estatutos dentro de la iglesia del servicio, porque las distracciones de la iglesia la estaban arruinando. Todo el mundo andaba tan distraído, enfocado en otras cosas, que realmente estaban perdiendo el amor, por lo cual era lo que los unía en el amor de Cristo. Entonces, hay que empezar a arreglar la iglesia desde adentro. Muchos esperan ir hasta el psicólogo para arreglar las familias, cuando las pudieron haber arreglado desde adentro. Muchos esperan ir a arreglar en un centro de rehabilitación lo que pudo haber corregido cuando el muchachito estaba en la primaria o en el bachillerato. Ahora tenemos que corregir cuando ya todo está torcido.
Ahora que ya no hay esperanza y que estamos llenos de problemas, ahora sí tenemos el tiempo para resolverlo. Pero cuando tuvimos el tiempo, nunca se nos ocurrió reparar nada. Y ahora que tiene un muchachito en un centro de rehabilitación, uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ese muchachito está en el centro de rehabilitación? Porque usted le permitía que jugara a cualquier hora en la calle. Porque ese niño la pasaba más en la calle que en la propia casa. Porque usted nunca le puso alrededor los amigos con los que debía pasársela. Porque sus amigos, los gamines, los groseros, los primos que tenía, que eran peor que todo el mundo, con esos era con que sus hijos se la pasaban. Y cuando usted tuvo el tiempo de corregir, no corrigió. Y ahora que el árbol está chueco, ahora sí quiere corregir. Hay que ordenar la casa desde adentro. Hay que empezar a tomar correctivos para que desde afuera nos vean bien. Hay que empezar a tomar correctivos. Hay que empezar a corregir desde adentro. No exima ni le levante el castigo a sus hijos si no quiere tener problemas en el futuro. No levante la sanción. ¿Por qué levanta la sanción? ¿Porque su hijo le llora? ¿Porque su hijo tiene ojos bonitos? ¿Por eso le está levantando el castigo? ¿Porque su hijo es su vida? ¿Por eso le levanta el castigo? Levántele el castigo ahorita y va a tener problemas en el futuro. No levante el castigo. Arregle su casa desde adentro. No espere que nadie venga a arreglarle su casa. No espere que su suegra venga a arreglarle su casa, o su suegro venga a arreglarle su casa. Arregle su casa desde adentro. Tenga conversaciones profundas con su esposa, sin que haya testigos. Llámela por la noche. Sírvale un tinto y dígale, Maruja, tenemos que hablar. ¿Por qué está esperando que ella vaya y se queje con el suegro, con la suegra? ¿O qué está esperando usted que va donde su mamá a llorar como una niña? Ay, que mi mujer, ay, que ya no me sirve, ay, que ya no me atiende. ¿Por qué no habla con su mujer? ¿Por qué con la misma facilidad que habla con su mamá, no habla con su mujer? En vez de estarse quejando con su mamá, en vez de estarse quejando con su papá o con sus amigos, ¿por qué no habla con su mujer? ¿La ropa sucia? Se lava en casa. A usted nadie debería corregirlo desde afuera. Tenemos que ir a un psicólogo. Al psicólogo, mi hermano. Muchos de las parejas que están acá no me han pedido a mí una consejería. Y yo no sé cómo será en sus... Yo los veo bien, me imagino que todo está bien. El hermano Andrés y la hermana Nubia llevan acá como 3 o 4 años. Nunca han venido a pedirme una consejería familiar. Yo sé que ahí hay problemas. Pero el pastor no la sabe, porque ellos tienen la capacidad para resolverlos. Yo nunca he tenido a la hermana Carmenza y al hermano Olivardo acá llorando, ay pastor, yo sé que ahí hay problemas, pero ellos pueden resolverlos. Aquí hay matrimonios que nunca se han acercado y glorifico el nombre de Dios por ello, porque sé que lo están resolviendo internamente. Ese es su esposo. No esperen que el pastor le solucione lo que su marido no le va a solucionar. Yo no le puedo solucionar su vida, pero su marido sí. Hable con su marido. Antes de venir a hablar con el pastor, hable con su marido. Hable con su mujer. Tengan una conversación aplomada, serena, saquen palos, cuchillos de la pieza, bates, pelotas de béisbol, guatilas, saquen todo eso de la habitación. Y estando los dos en la casita, tengan una conversación. Estamos fallando en esto. Últimamente nos está pasando esto. Hemos dejado de hacer esto. Usted, papito, antes era así. Usted, mamita, antes era así. Y antes de que venga el pastor a meter su nariz a su hogar, hable con su marido y hable con su mujer. Ellos lo entienden, por eso se casaron con ellos. No espere que desde afuera les arreglen la vida, cuando usted tiene las herramientas para resolver su vida. No espere que todo el mundo se meta. El hermano Eduardo, él es cucuteño. Su mujer es santanderiana, ya se imaginarán. No la pasamos. Es uno de los hermanos con los que tenemos mucha comunión aquí en la iglesia.
yo nunca los veo pelear. Yo no sé si pelearán allá en la casa, si se faltarán al respeto allá en la casa. Yo no sé cómo es ese hogar. De verdad, han hecho un trabajo tan excelente o aparentan muy bien. Pero han hecho un trabajo tan excelente que yo no sé qué pasa de puertas para adentro. Yo no sé qué pasa allá. Y con el carácter de mi hijo y de mi hija. Pero yo sé que los dos vienen a la iglesia. Y yo los he visto orando uno allá y el otro allá. Lo que a mí me deja ver que sus problemas los están resolviendo en el lugar correcto. En el lugar correcto. Los dos llegan a la iglesia. Los dos salen de la iglesia. Ellos pasan más tiempo aquí en la iglesia que yo mismo. Y yo sé ellos dónde resuelven sus problemas. Los resuelven en la casa del Señor, en oración, en ayuno y en la palabra del Señor. Ningún psicólogo le va a resolver su vida, mi querido hermano. Ningún terapeuta de familia le va a solucionar su familia. Hay que arreglar las cosas desde adentro. Hay que pedirle al Señor que nos deje ordenar la casa desde adentro. Solamente imagínese que al pastor que me mandó acá, el pastor Osvaldo, le empezaran a llegar quejas. Que mire que el pastor Edward no sé qué cuento. Que mire que el pastor Edward no sé qué cuento. Y se la pasen llevándole quejas al pastor. Y uno diría, Dios mío, difícil. Cuando acá podemos resolver nuestros propios asuntos internamente. Amén. Pero, ¿qué espera y qué pide la Biblia de la mujer? Tomen nota. Y si no, tomen nota a los maridos y cuando lleguen a la casa, léaselo a su mujer. ¿Qué pide Dios de la mujer? Porque todo este problema lo estaban ocasionando dos mujeres. ¿Qué pide Dios de la mujer primero? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Pero ténganlo un segundito ahí. Rápidamente, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor, ruego a Evodia y a Sintique, las que están embarazadas y no saben qué nombre ponerle a sus hijitas si son niñas, si les salió humo rosado. Evodia y Sintique. Doña Sintique y doña Evodia. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Toda la disputa de esta iglesia radicaba en estos versículos. Toda la disputa de esta iglesia arrancaba acá. Asimismo te ruego también, compañero fiel, el versículo anterior, el 2. Ruego a Evodia y ruego a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Les presento el problema de la iglesia y la razón de por qué se estaba exhortando a la iglesia de Filipo. Con ustedes, doña Evodia, y con ustedes, doña Sintique. La iglesia de Filipo estaba organizada de la siguiente manera: obispos, ancianos, diáconos y dos viejas pelionas. Ese era el organigrama de la iglesia. Obispos, diáconos y dos viejas pelionas. Y estas dos señoras, con su rivalidad, con su disputa, con su lengua viperina, estaban secando la iglesia. Es uno de los casos particulares donde Dios tiene que corregir un problema con nombre propio. Él pudo haber dicho, he escuchado de dos hermanas, como hizo en Corintios, con el que se acostaba con la suegra. He escuchado de un hombre que se acuesta con la esposa de su papá. Pero no dijo el nombre. Pero aquí, ¿qué? Hay nombre propio.
Allá Moisés se consiguió una mujer morena, cusita, morena. Y María empezó, ¿y este por qué se casó con una mujer morena? Habiendo tantas blancas, ¿por qué se casó con una mujer morena? Y empezó a hablar mal ¿de quién? De Moisés. Y Dios corrigió el chisme de María trayendo una lepra sobre su cuerpo. Otra oportunidad donde Dios está corrigiendo a dos mujeres. ¿Qué es la particularidad del enfrentamiento de estas dos mujeres? Evodia significa viaje bueno. Y Sintique, ¿sabe qué significa? Accidente. ¿Qué tiene que ver un viaje bueno con un accidente? Nada. Imagínense que Evodia significa viaje bueno. Y Sintique significa accidente. Y viaje bueno con accidente andaban peleadas. Solamente piensen en lo siguiente. Viaje bueno con accidente estaban peleadas. Y estas dos señoras estaban arruinando la iglesia en su comunión. Estas dos señoras produjeron una carta. Estas dos señoras estaban arruinando la iglesia. Y el apóstol Pablo les pidió particularmente que sean de un mismo sentir. Quiere decir que ¿cómo estaban? Divididas. No se podían ni ver. Allá viene esa bruja. No se podían ni ver. Yo le hago una pregunta. ¿Usted en esta iglesia no puede ver a alguien porque le da dolor de cabeza? O sea que usted, Dios mío, doña Evodia, usted se sube, como les toca compartir aquí todos el mismo alimentador, usted se sube a un alimentador y ve a doña Evodia y usted dice, uy, y se corre para el otro lado. Una hermana está comprando el pollo, la hermana Evodia, y cuando usted ve que está comprando el pollo y va a entrar a la carnicería, ¿usted prefiere caminarse 3 cuadras e ir a la otra carnicería para no encontrarse con ella? Usted dice, yo la paso, pero no la mastico. Yo la mastico, pero no la paso. Usted puede darle la mano a una hermana con tranquilidad. Dios la bendiga, mi hermanita. ¿Cómo va todo? Bendición. ¿Cómo va todo, mi hermanita? ¿Cómo le ha ido? Dios la bendiga. ¿Y usted lo puede hacer con tranquilidad? ¿O usted evita a su hermana? ¿Su hermana le parece una bruja? ¿Su hermana le parece una caspa? ¿Cómo le parece su hermana? Usted puede saludar a su hermana. Hermanita, Dios la bendiga. No la haya saludado. Bendiciones, mi hermanita. ¿Cómo le ha ido? Dios la bendiga. Usted puede saludar a sus hermanas. Dios la bendiga. Bendiciones. ¿Cómo está? ¿Ya se saludaron? Vuelvan y saluden, por favor. Hola, Evodia. Hola, Sintique. ¿Usted puede saludar como Cristo saludaría? ¿Usted puede saludar a su hermano y a su hermana con tranquilidad? ¿Usted se puede encontrar con su hermana en Transmilenio y darle la silla, hermanita, venga, siéntese, le ayudo con las bolsas? ¿Usted se puede encontrar con un hermano en la calle sin cambiarse de acera? Porque mi hermano, si usted no lo puede hacer, al igual que odie y que Sintique, usted está arruinando una iglesia perfecta. Yo me acuerdo una vez, íbamos con unos hermanos aquí para arriba, y allá a la media cuadra, yo vi a una hermana, y ella me vio,
Y eso no sabía si meterse allá a la carnicería o a la pescadería. Y como no supo qué hacer, le tocó quedarse quieta. Y yo la miraba a la distancia y decía, pobrecita, no me quiere ver. ¿Quién era? Evodia. Otra vez, en el mismo lugar encontré una, pero con una six-pack de cerveza. Pues sí, a esa sí la entiendo que no me quería ver. Y antes llega y coge la six de cerveza. Dios la bendiga, pastor. Yo sí entiendo por qué ella no me quería ver. Hay una que se la pasa diciéndome, pastor, yo voy a la célula, pastor, yo voy a la iglesia, pastor, yo voy a la célula, pastor. Así se la ha pasado 2 años diciéndome que ir a la iglesia y a la célula. Y que día me la encontré al salir de la iglesia allí. Y me la encontré de frente. ¿Y qué me dijo? Ay, pastor, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a la célula. Y cuando yo entro a su conjunto, me evita. ¿Quién es ella? Evodia y Sintique. ¿Usted tiene eso en su corazón? Su corazón está sucio. Necesita ser limpiado con la sangre de Cristo. ¿Usted tiene eso en su corazón? Con su hermana, arréglese. Vaya y busque un árbitro y pídale a un hermano que se siente y concilie en la situación. Porque su corazón no puede servir de esa manera. Porque usted con esa misma boca que está hablando mal de su hermana, con esa misma boca está alabando el nombre del Señor. Vaya, arréglese con su hermana. Estas 2 señoras se estaban tirando la iglesia. Cuando la Biblia dice que sean de un mismo sentir, se refiere a esto. Maridos, tomen nota. Primera de Timoteo 2:9. ¿Qué espera Dios de las mujeres? Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavien con ropa decorosa. O sea, bien bonita. ¿A quiénes les gusta aquí estrenar? La que diga que no es una mentirosa. Que se vistan con ropa, ¿qué? Decorosa. Que la ropa que usen se les vea bien, se les vea bonito. Ese color le resalta los ojos, póngaselo más seguido. Ay, esa blusa, ¿cómo se le ve de bonita? Póngasela más seguido. Vea, Dios ama tanto a la mujer que le gusta verla bien arreglada. Eso es lo que dice ese versículo. La mujer tiene que verse bonita. Por eso la comparan con un vaso frágil. La flor del campo en el libro de los Cantares. Con pudor, con decencia, con modestia. No con un peinado ostentoso, capul de 50 centímetros. No con un peinado ostentoso. No con oro, ni con perlas, ni tampoco con vestidos caros, Balenciaga. Porque imagínese usted con vestidos Balenciaga y su otra hermana con alpargatas de cabuya. ¿Cómo la va a hacer sentir usted? Ay, ese perfume me lo trajeron de Europa. Un Carolina Herrera, yo no sé qué cuento. Y la otra manita le lava el pelo con jabón Rey. ¿Me hago entender? No presuma delante de sus hermanas, no tiene por qué hacerlo, son sus hermanas. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Primera de Timoteo 3:11. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Primera de Timoteo 3:11. Asimismo, las esposas de los diáconos o de los que sirven deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Es lo que espera Dios de las mujeres. Y con esto simplemente termino, tomen nota de ello. Asimismo, de un mismo sentir, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo,
Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Cuál es la regla? Recibíos los unos a los otros, así como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. ¿A qué significa mismo sentir? Segunda de Corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados y consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué significa eso? Un abracito fraternal. Hola, mi hermanita. Un besito en la mejilla, santo. Un besito, santo. Porque es que hay unos hermanos que buscan a las hermanitas para darle unos besitos. Ay, Dios mío. Pero estos besitos, ¿cómo es que a Dios le gustan? Besitos santos. O sea, con respeto. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Les repito, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 11. Eso es tener un mismo sentir. Y todos deberíamos tener el mismo sentir. Se reunieron 25,000 hinchas vestidos de rojo en el Atanasio Girardot, haciéndole barra ¿a quién? Al poderoso Deportivo Medellín, pero poderoso solo hay uno. Y ese poderoso, todos tenían un mismo sentir. Porque usted se imagina un hincha de Nacional metido entre los hinchas del Deportivo Medellín, se matan. O sea que todos necesitaban tener un mismo sentir. Y si en un estadio de fútbol para practicar cosas impías se sientan los hinchas con un mismo sentir que su equipo gane, ¿por qué la iglesia está dividida? Si en el estadio todos tienen un mismo sentir, ¿por qué la iglesia está dividida? O sea que son más juiciosos los del estadio que los de las iglesias. Hay que corregir esta conducta. Y todos debemos tener un mismo sentir. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Aprendieron? Recuerde, por favor, que este culto